Los AI Pods son la compañía que yo hubiese fundado empezando de cero de nuevo. ¿Cuál crees que es ese mayor desacuerdo? Todo está golpeado, porque es como que se piensa que AI va a servir para reemplazar absolutamente todo. Es fácil los primeros 100 metros, pero después cuando querés hacer algo repetitivo, Con agentes de AI, esa línea se vuelve más borrosa. va a seguir siendo extremadamente complejo la implementación de estas cosas a escala y con calidad enterprise, que no es lo mismo que calidad amateur enfrente a tu computadora. Está pasando en el SaaS mismo, el mercado está dudando cuál es la sostenibilidad. A veces me da gracia cuando dicen la compañía de software as a service van a tener un problema terrible. Ok, fantástico. ¿Quién se va a animar a desarrollar un SAP? Martín Migoya es cofundador y CEO de Globant, una de las mayores empresas de servicios de tecnología del mundo, nacida en Argentina y hoy listada en la Bolsa de Nueva York. La arrancó en una servilleta con 3 amigos hace más de 20 años y hoy Globant tiene más de 30.000 empleados y factura 2.500 millones de dólares al año. Hoy hablamos de por qué todos creen que la inteligencia artificial mata a los servicios y al software y por qué Martín está apostando todo a exactamente lo contrario. No solo eres el CEO de una empresa pública, me contaron que eres un gran fan de la música o un gran músico incluso, que tienes guitarras, estudio, una banda y hasta que en una vez te tocó comparar tu setup con The Edge de YouTube en una llamada de Zoom. ¿Qué lugar ocupa la música en tu vida hoy? Bueno, la música, a ver, la música significa mucho para mí, tiene mucho que ver con no, uno cuando hace música es como muy parecido a emprender, ¿no? Te topás contra una página en blanco y tenés que decir, bueno, ¿qué hago, no? Puedo hacer todo lo que puedo, tengo todas las notas a mi disposición, todos los sonidos a mi disposición, ¿qué hago? Y ese sentido del gusto de poder definir qué hacer y qué no, es algo que es muy parecido a emprender, ¿no? Cuando vos emprendés algo, empezás con una página en blanco y muchas de las cosas de la música siempre son transmitidas a cuando uno emprende, definitivamente, de crear música, ¿no? De crear música, pero también de escuchar y de interpretar y de pensar y de hacer tus propias versiones. Pero es un muy lindo hobby. eh, Lamentablemente le dedico muy poco tiempo, pero es un muy lindo hobby que me gustaría tener más. Y sí, una vez tuve la suerte de estar con The Edge, también con Peter Gabriel, ¿Cómo así? en Estados Unidos, en un Wow. Founders Forum. Em, y nos pusimos a charlar y él me mostró las canciones que estaban por salir y yo le mostré mis canciones. Fue muy gracioso, fue muy gracioso. Pero bueno, nada, es un muy lindo hobby, muy lindo hobby. Mencionaste el gusto de crear con la música y los paralelos con emprender. ¿Cómo crees que eso se impacta con AI? Bueno, a ver, la creación siempre fue un lugar en el cual las ideas, es una especie de destilación de ideas, ¿no? Las ideas que nacen Ujú. pueden ser muchas y después pasan por un momento de análisis, un momento de digerirlas hasta que se ven como mejor expresadas, ¿no? Ujú. En el emprendedorismo pasa exactamente lo mismo. Y yo creo lo que AI viene a hacer en ese sentido es como a construir un puente entre las dos, ¿no? Es como que aquella idea Mm. eh, que es buena, con AI brilla más, y aquella idea que es mala con AI es mucho más rápido para descartar, ¿no? Yo lo veo como un catalizador, no es algo que específicamente te ayuda a tener nuevas ideas o ver por dónde ir, pero sí es una herramienta espectacular para poder acelerar ideas. ¿Viste? Cuando tenés una idea y no la puedes desarrollar porque, bueno, ahora todo eso se puede acelerar, pero no deja de existir la diferencia entre idea buena e idea mala y no deja de existir la diferencia entre capacidad de ejecutar una idea y no capacidad de ejecutar una idea, ¿no? Así que Ujú. Ujú. esas cosas no cambian, lo que sí cambia es la forma en la que uno lo hace. Hablando de ideas, Globant nace como una idea en una servilleta, en un encuentro de ti con 3 amigos tuyos, tus socios. Si no me equivoco, la idea era vender tecnología o software desde Latinoamérica al resto del mundo. Y 23 años aprox después, los 4 siguen en la compañía. Eso es bastante raro. ¿Qué los ha mantenido juntos tanto tiempo? Bueno, yo creo que somos un equipo súper sólido, ¿no? Y somos un equipo que para nosotros está siempre primero el cliente, lo que opina el cliente. Colgué recién el llamado con uno de mis co-founders
que venía a hablar con un cliente y venía a estar en una reunión larguísima, 2 horas y media, y ideas nuevas. Y digo, eso nos une mucho, ¿no? La idea de estar cerca de los clientes, cerca de las cosas que pasan. Y en una industria como la nuestra, que es muy human intensive en términos de relaciones, ¿no? Ujú. Creo que eso fue una fortaleza para nosotros durante mucho tiempo. Siempre desde distintos roles, pero siempre tuvimos eso como muy presente en nosotros. Y definitivamente creo que es una de las fortalezas nuestras, ¿no? Poder armar equipos y poder hacer que esos equipos tengan éxito. Y nosotros como founders no somos la excepción de un buen equipo, y eso lo Ujú. seguimos cultivando, ¿no? Martín, antes de grabar, estás mencionando de que hoy están pasando una transformación profunda. Y pues Globant es una empresa que empezó hace más de 20 años. Llegaron antes de la pandemia a una evaluación de casi 10.000 millones de dólares. Y hoy la 15. acción ha llegado 15, wow. Y hoy la acción está más cerca de pues, niveles prepandemia, ¿no? Aunque la empresa es mucho más grande, han crecido, si no me equivoco, ventas varias veces, se han multiplicado en tamaño. ¿Cómo vives esa, digamos, dicotomía? Bueno, a veces los mercados eh, van hacia lugares que no necesariamente eh, están bien, ¿no? Ni cuando estaba en Ujú, 15 estaba bien, ni cuando estaban en lo que está ahora está bien. Yo creo que hay ujú, momentos en los cuales el mercado entiende que hay que hacer transformaciones y va a premiar a aquellas compañías que realmente las hagan. ujú, Y creo que Globant es una compañía de ese tipo, ¿no? Una compañía que está en una transformación, en la que estamos proponiendo una forma nueva de negocios, en la que igual sabemos que también la forma antigua de hacer negocios, o la forma tradicional, no antigua, la forma tradicional de ujú, hacer negocios es una forma que va a seguir existiendo porque nuestros clientes necesitan muchísimas cosas por más que exista AI. Entonces, pero también entendemos que hay una nueva forma que es mucho más ujú, sofisticada y que está dando lugar a la creación de una nueva industria. Entonces, para mí, esto que está pasando es una situación circunstancial que tiene que ver mucho con la interpretación de que el mercado entiende que se va a hacer lo mismo con menos tiempo y con menos plata, lo cual es verdad ujú, esa parte, pero no es verdad que va a ser lo mismo, sino que va a ser muchísimo más que antes. Em, ujú, en ese muchísimo más tiene que ver que este tema de poder hacer cosas de manera más rápida empieza a liberar, primero, proyectos y deuda técnica que viene de muy atrás, y que antes no se podían hacer. Empieza a proponer un cambio del 100% de las interfaces que tenemos hoy, ¿no? En nuestras aplicaciones móviles que tenemos en nuestro teléfono, todas las ujú, aplicaciones funcionan sin aprovechar al máximo lo que podría hacer AI para esas aplicaciones. Entonces hay un ujú, cambio desde los sistemas operativos hasta el 100% de las aplicaciones que tiene que pasar y adecuarse a esta nueva situación. Tiene que haber un proceso de automatización y repensado de absolutamente todos los procesos de todas las compañías de todo el mundo. Y cuando digo repensado de los procesos, digo que son procesos, pero también son organigramas, son un montón de sí, cosas que van a cambiar en las compañías. Eh, no me meto específicamente en todos los cambios que va a traer la robótica o todos los cambios que va a traer el physical AI. Eh, Estoy ujú, hablando solamente de información. De repente, por sí, ejemplo, como cuarta avenida violenta de cosas que pueden pasar, podemos hacer sentido de teras y teras de información que hemos... eh, eh, creo que en Globo andamos como 5 petabytes de información de wow. cosas que pasan dentro de la compañía. Y de repente podemos hacer sentido de eso. Y eso antes era prácticamente imposible. Entonces, se Ujú, abren una cantidad de avenidas de cambio en el cual nunca va a ser lo mismo que antes. Entonces, yo creo que la oportunidad hacia adelante nuestra es una oportunidad fenomenal. También va a haber un periodo de transición, un periodo de que el mercado entienda esto. Pero déjame hacerte un pequeño paralelo. ujú, En el año 2000
2012, 2011, por ahí. Cuando yo empecé mi carrera, era muy difícil hacer hosting. O sea, tener computing power disponible para poner un site al aire, tenías que comprar los servers. En general comprábamos de IBM, Sí. de HP o de Dell, ¿no? Y comprábamos los servers físicos. Lo segundo que tenías que hacer era conseguir a alguien que te lo hosteara. Lo tercero que tenías que hacer era conseguir conectividad y que tuviese conectividad muy decente para poder recibir el tráfico. Lo cuarto que tenías que hacer era fundar un equipo que pudiese administrar eso 24/7. Tener energía disponible 24/7. Sí. Lo quinto que tenías que hacer era rogar que no te viniera un pico de tráfico porque entonces todo volaba por el aire. Sí. Lo sexto que tenías que hacer es que sea un ambiente seguro. Entonces tenías que hilvanar un montón de cosas para poder hacer hosting que solo las compañías muy grandes lo podían hacer. Hasta que llegó un señor que se llama Jeff Bezos y dijo, tengo algunos servers que me sobran de Black Friday y los voy a vender, alquilar Rentar. en forma... Entonces, agarró tecnología que existía, ¿ok? Y la coordinó de manera distinta. De forma que era extremadamente fácil de entrar al webpage, comprar los servers que querías y escalar infinitamente, prácticamente sin ningún costo, más que pagar el consumo de esos servers. Eso dio lugar a una industria que se llama el cloud. Y conectado con el cloud, nació todo un modelo de servicios nuevos que fue el software as a service. Entre los dos suman billones y billones de dólares, o trillones de dólares quizá. Entonces, de lo que no existía, a través de la coordinación de las tecnologías se dio lugar a una nueva industria que se llamó el cloud y el software as a service. Y en este momento está pasando algo muy parecido con la industria de servicios. La industria de servicios representan 2 trillones de dólares. Depende cómo lo midas, 2 o 6, ¿no? Depende qué incluyas. Trillones de dólares. Esa industria de servicios es una industria que siempre fue muy friccionada. Tenías que armar los equipos, tenías que pasar el RFP, las propuestas. Una vez que tenías el equipo, empezabas a rampear el equipo. Si se iba alguien de ese equipo, tenías un problema. Y así, esa situación de ida y vuelta, que nos ponemos de acuerdo en el scope, que no nos ponemos de acuerdo en el scope, que va continuamente cambiando, de repente llega una tecnología que nos permite coordinar esos esfuerzos de una manera totalmente distinta. Y eso va a dar lugar, así como en el pasado dio lugar al cloud y al software as a service, va a dar lugar a lo que a nosotros nos gusta llamar como AI Native Services, o va a dar lugar a lo que también nos gusta decir, depende cómo lo mires, es Services as a Software. ¿Ya? Que comprar servicios sea extremadamente fácil, extremadamente escalable, extremadamente comprable por un agente, y el concepto pasa a ser en cómo hilvanamos agentes de AI y cómo tenemos a los humanos correctos supervisando para no hacer consumo excesivo de tokens, para no hacer cosas que no tengan sentido, para no generar slop de AI que no tenga sentido, para no gastar tiempo humano vigilando slop. ¿Ya? Entonces, esa nueva era en la cual la tecnología se va a meter y los servicios se van a meter, es algo que es absolutamente disruptivo y es el cambio que nosotros estamos haciendo en Globant. Eso lo reflejo todos los quarters que he ido reportando hace 3 quarters. A ver, este va a ser el tercero ahora que vamos reportando cómo Globant va creciendo en ese segmento, en el segmento de servicio nativo de AI, que no se cobran más por hora, que no se cobran más por seat, sino que se cobran por consumo o se cobran por output, dependiendo el engagement que tengas. Entonces, Martín, esto, no sé, perdón, me fui por las ramas, pero la realidad es que es un cambio muy brutal y quizás sea el mensaje central. Esta nueva tecnología está dando lugar a poder volver a aplicar la teoría de la coordinación que se aplicó en nuestras industrias. Pasó antes también con los containers, pasó con muchas cosas, pero ahora nos toca a los servicios reinventarnos a nosotros mismos y poder ser la próxima versión de nosotros mismos. mencionaste este cambio brutal. Me interesa mucho la mentalidad o la forma en que lo abordas, porque es un cambio brutal que no solo está pasando en servicios, está pasando en el SaaS mismo, está en muchas dudas cuál es su digamos, valor de largo plazo y me gustaría saber tu opinión más adelante. Hay muchos, o sea, creo que
hay muchos sectores e industrias donde el mercado está dudando cuál es la sostenibilidad dada una tecnología como inteligencia artificial. Incluso startups, ¿no? Menos que no, o sea, empresas que no son públicas, que no son grandes empresas, lo están enfrentando, startups de todos los tamaños. Sí. Em, y creo que, al menos en mi cabeza, uno de los retos que tiene una empresa pública es que tienes ese número en pantalla todos los días, ¿no? Que es el precio de la acción, ¿no? Y hay muchas noticias, hay mucha narrativa, que a lo mejor es la ventaja de ser una empresa, una startup más pequeña, privada, que no enfrenta ese digámosle, juicio del mercado todos los días. ¿Cómo vives eso? O sea, tú miras la acción, la ignoras, ¿cómo juega en este rol de transformar y de algún modo, pues, empujar a tu equipo, ¿no? En esta nueva dirección. Mira, acá no se trata de mirar o no mirar la acción, yo creo que se trata de seguir pensando en el largo plazo. Em, Ujú, no se puede administrar para el próximo quarter. ujú, Hay que administrar para los próximos 5 años, para los próximos 10 años. Y yo creo, soy un creyente en eso, siempre lo fui. Y el trabajo principal que tenemos los emprendedores que manejamos empresas o ejecutivos que manejan empresas es tener una visión, es tener una ejecución sobre esa visión y transmitir nuestro mensaje de qué queremos hacer. Eh, ujú, y con eso se puede hacer mucho más que mirando la acción. De hecho, la ujú, acción no podemos ni controlar qué pasa, pero sí podemos decir, mira, vamos a ujú, recomprar acciones. Sí podemos decir, mira, vamos a mantener la salud de nuestra compañía. Sí podemos decir, la reinvención que viene es esta y esto es lo que queremos hacer. Y acá están los resultados de cómo viene evolucionando. Así que lo único que podemos controlar nosotros es operar nuestra compañía, que nuestros clientes estén felices. Ahora, sea público o no. Y esto es independiente, porque hay mucha gente que dice, no, si siendo pública, todos los días, la presión. Yo digo, es lo mismo que ser privado. ¿Qué vas a administrar distinto porque sos privado? Y mi respuesta es no, ujú. no. Entonces, una compañía que no es pública tiene que hacer los mismos bets que una compañía pública. Y Sí. los puede hacer igual o no que una compañía pública. Si Ujú, mirás en el mercado, prácticamente nadie directamente está viendo este tema de los AI bots y esta forma de entregar servicios basados en output y en consumo eh, de una manera orquestada, de una manera articulada, como la estamos pensando nosotros con los AI bots. Eh, y, y bueno, te diría que Cuando esto es hablas mucho lo que podemos de tu hacer. visión del futuro, suena que, o sea, el mercado de Globant o servicios puede ser aún mucho más grande por lo que habilita la AI, ¿no? Ujú. Pero luego está lo que piensa el mercado hoy. ¿Cuál crees que es ese mayor desacuerdo entre hacia donde tú crees que va y lo que el mercado piensa hoy? Bueno, el mercado está priceando esto como te dije antes. Es como que va a ser lo mismo más barato. Y yo Ya. no creo que vaya a ser lo mismo, yo creo que va a ser muchísimo más. Eh, y va a haber Eso cambios y significa esta idea circunstancias del Jevons Paradox, de que las empresas van a consumir más servicios, definitivamente más software. van a consumir más de todo. Porque, Ujú. a ver, tampoco es que esta tecnología ya está disponible para todos, no es que la tenemos algunos, Sí, está sí, disponible sí. para todos, entonces cada uno tiene que hacer lo mejor posible con esta tecnología y Ujú, tiene que darle al cliente el mejor valor posible. Entonces, por supuesto que es el Jevons Paradox, porque definitivamente hay un price point que cambia, una factibilidad de cosas que cambia, entonces quiero hacer mucho más. Pero no solo eso, acá pasa otra cosa más, que es que compañías nuevas que vienen están diseñadas mucho más eficientemente que las que están ya en el mercado. Entonces hay todo un cambio de las compañías que están en el mercado que está obligado a pasar. Entonces ujú, no es solo, sí, uso AI. No, uso AI y tengo que transformar mi negocio. A mí me gusta decir que esta es la compañía, digamos, los AI bots eh, son como la compañía que yo hubiese fundado empezando de cero de nuevo. ujú, Entonces, para mí esto es súper importante porque, claro, representa ese pensamiento, ¿dónde hubiese empezado? ¿No? Yo creo que los servicios ujú, profesionales van a seguir siendo necesarios siempre. Siempre vas a necesitar a alguien que se encargue de algo para hacer. Como vos dijiste recién, esto no es algo que vaya a pasar en una industria, sino que va a pasar en todas, ¿no?
en los servicios profesionales de tecnología, pero también en los servicios profesionales de todo tipo, Legales, ¿no? contables. Porque siempre la supervisión humana y la intención humana va a tener que estar ahí. Pero bueno, es algo que yo, es lo que hubiese hecho si empezara de cero ahora. Entonces, creo que tengo mucha fe en eso porque es donde veo además que todo está yendo, que la demanda está yendo también, ¿no? Cuando hablas de esa demanda, y te he escuchado decir que la demanda por servicios puede crecer hasta en 100 veces, ¿qué proyectos, o sea, me da curiosidad, qué estás viendo hoy, ¿no? Porque todavía estamos como que en el minuto uno, ¿no? Del partido de inteligencia artificial. Pero ¿qué estás viendo tú de tus clientes? A lo mejor, ¿qué proyectos están comprando hoy que hace 18 meses no hubieran pedido? Ujú. Mira, hay muchos proyectos de data, hay muchos proyectos de, bueno, cómo uso este AI. La AI es una tecnología complicada de usar. Es fácil los primeros 100 metros, pero después cuando querés hacer algo repetitivo y escalable, a veces me da gracia cuando dicen, no, eh, entonces las compañías de software as a service van a tener un problema terrible. Y yo digo, ok, fantástico. ¿Quién se va a animar a desarrollar un SAP? Por dar un ejemplo, ¿no? Que, de nuevo, ¿no? Que maneja todo tu sistema contable, que lo vas a matar y vas a bytecodear un... Y si te hace mal la cuenta, ¿quién se va a dar cuenta? O sea, no. Hay cosas que no tienen sentido de las que se dicen y que son meramente Ujú, exageraciones. Pero son ujú. exageraciones por las cuales después baja 50-60% la acción de una compañía de software as a service. Sí, como Salesforce o Claro, HubSpot, ¿no? entonces digo, no es que la industria de servicios está golpeada en general. No, todo está golpeado, porque es como que se piensa que, no sé, que AI va a servir para reemplazar absolutamente todo. Y yo digo, mira, hay muchas cosas que no tienen ni sentido esforzarse. Entonces, eh, hay muchas tecnologías que están muy metidas dentro de... entonces, van a seguir progresando todas las plataformas de software as a service, ahora usando tecnología y AI para ser más efectiva. Van a seguir, como te decía hoy, todos los proyectos de automatización de procesos, redefiniendo compañías enteras alrededor de esta nueva tecnología. Va a existir un montón de plataformas e interfaces que nosotros ya estamos viendo que tienen que cambiarse, que vos la usás todos los días y decís, che, qué manera de ser burro este sistema, no puede ser como me está contestando, y vos decís, qué fácil sería, ¿no? Bueno, qué fácil sería después llevarlo a la práctica, ¿no? Con 100 millones, 200 millones de usuarios, 300 millones de usuarios, cambia, el desafío es Ujú. distinto, y en una tecnología que no es determinística, es una tecnología que hay que hacer mucho esfuerzo para que responda 2 veces la misma cosa, ¿no? Entonces, la Sí. primera vez te responde, pero la segunda vez por ahí te responde algo distinto, pero vos necesitas consistencia en eso. Entonces, implementar esta tecnología tiene desafíos enormes. Y cualquiera que diga, esto es facilísimo de implementar, es porque simplemente nunca lo hizo. No lo ha hecho. No lo ha Sí. hecho. Hacelo y después contame. Entonces, Ujú. nosotros tenemos muchos años de esta tecnología, muchos años. Nosotros sabés que en el 2020 tuvimos una patente para algo muy parecido a Copilot. Mm. eh, y bueno, después, obviamente que hay otros que tuvieron más dinero que nosotros para hacerlo, pero definitivamente entendemos esta tecnología en profundidad y creo que lo que está pasando ahora es fenomenal. No se debe tanto a los modelos, sino se debe mucho más al harness y a al entorno que está pasando para ponerle contexto a los modelos, pero va a seguir siendo extremadamente complejo la implementación de estas cosas a escala y con calidad enterprise, que no es lo mismo que calidad amateur enfrente a tu computadora haciendo una aplicación que se hostea en tu máquina, ¿ok? Es Ujú, muy distinto. ujú, Entonces, ujú. esa industria va a seguir existiendo, va a ser muy compleja y como te dije, redefinir procesos, pagar deuda técnica, redefinir interfaces, hacer sentido de tu información, em, usar modelos de manera inteligente. Hoy se pueden usar modelos y rutear modelos y ser modelo independiente de modelos. Para eso Agnóstico. hace, Ujú. agnostic, claro. Para eso se faltan plataformas que te permitan hacer eso eficientemente, que te pueden hacer ahorrar millones y millones de dólares todos los años. Entonces, hay muchas cosas que estamos viendo y que son las que están pasando hoy, pero bueno, tampoco dejan de existir los proyectos que existían antes. Che, tengo que hacer, no sé, hace poco lanzamos la nueva aplicación de British Airways. Tampoco dejan de existir las
necesidades tradicionales de poder hacer una nueva aplicación. Claro, ahora hay que hacerla con esta nueva metodología, con esta nueva forma de hacer, con nuestros AI pods. Agentes de AI con humanos supervisando y que el proceso central sea driveado por AI, pero que el humano esté guiando las cosas para que pasen en el entorno enterprise que tienen que pasar. ¿Cambia la forma en que el cliente compra o te pide algo? ¿O más cambia cómo tú lo ejecutas internamente como Globant? Eso, al principio va a pasar la ejecución, en el futuro va a pasar que va a cambiar cómo lo piden. Van a mandar agentes directamente a comprar servicios, las personas. Pues, ¿qué pasa? Vos hoy necesitas personas que usen AI, ¿tá? Porque si no, las personas usan AI y dependiendo cómo usen esa AI, puede ser que el proyecto salga muy bien o muy mal. Sí. Que sean cosas que tienen sentido o que no tienen sentido. Entonces, esa necesidad se empaca en una sola cosa diciendo, mira, es AI más los procesos, más la gente que pueda supervisar y que le haga sentido a esto. Y todo eso se puede empacar en un solo valor, en un solo precio por millón de tokens o un precio por output. Entonces, yo creo que en el futuro, la forma de dar servicios, nosotros hoy tenemos AI Pods, ayer anunciamos uno con Vercel, hace poquito con Anthropic, tenemos con NVIDIA, tenemos con Salesforce. O sea, la forma de empacar las necesidades de servicios y de implementación de esas tecnologías en un paquete muy simple va a hacer que la compra sea muy simple también. Una productización Exacto. de ese Entonces, servicio. por eso se dice software as a services, porque es como que va a ser tan fácil comprar que vos vas a poder ir y ver y elegir cuál es tu mejor proveedor de servicios. Y después siempre para las cosas grandes va a haber otra forma de hacerlo, pero yo creo que vamos a poder todos acceder a una calidad de servicios profesionales y una calidad de ejecución mucho más alta que antes. Se va a democratizar muchísimo y se va a pedir, como vos me preguntaste, de una manera distinta. Y eso permite a la vez que el mercado crezca, ¿no? Que el mercado consuma Por más. supuesto, los que antes no podían consumir, ahora pueden consumir, ¿no? Y bueno, nada, como antes vos decías, no puedo escalar un servicio a que lo usen 5.000 usuarios porque se me caen los servers. Y de repente salió Amazon y vos hiciste clic, 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 listo. 5.000 está, 100.000 está, 1.000.000 está. Y bueno, esto es lo mismo, pero del otro lado, en el lado de los servicios. Imagino que la demanda la tienes, ¿no? Pero no podrías contratar 10.000 personas mañana. Sí, yo lo que creo es que tenemos que ver todo el proceso de transición de eso. Lo que sí te puedo decir, que es lo que ya estoy diciendo, es que estamos viendo un proceso muy acelerado de crecimiento en nuestra nueva oferta. Muy acelerado. A niveles que no recuerdo ni siquiera al principio de Globant. Porque además el delivery se puede escalar de otra manera también. Entonces, no sé cuánto tiempo va a llevar eso, pero soy muy confiado en que es algo que empezó y no se va a detener. Mencionaste lo difícil que es implementar inteligencia artificial, ¿no? Y que si la gente dice que es fácil es porque no lo ha hecho. Ahora, creo que algo interesante de AI es que también empodera o habilita a los propios equipos de tus posibles clientes, ¿no? Estos corporativos, que tienen acceso a estos coding agents, ¿no? A estas plataformas. ¿Cómo piensas o sea, en qué momento ese cliente, o sea, AI beneficia más a ti como proveedor o a ese cliente para que lo pueda hacer ellos mismos? Bueno, esa es una historia que pasó siempre, ¿no? Las plataformas de low code prometían que uno iba a hacer todo por sí mismo, ¿no? Ahora también, todo se puede hacer por uno mismo hasta que llegás a un entorno en el cual tenés que acceder a lugares que no podés o tenés que complejidades de integración que son mucho más elevadas que la que podés manejar como una sola persona. Entonces, yo creo que sí, esta herramienta empodera muchísimo al usuario y el usuario, para poder usarlo, tiene que empoderar a otra gente para que lo usen. En ese lugar es donde nacen los servicios. Los servicios nacen en el momento que vos tenés que hacer algo que quizá no sea estratégico para vos, pero es necesario para hacer un cambio y vos... Organizacional y lo tenés que hacer y decís, bueno, pero no tengo la gente ni siquiera para que lo piense. Bueno, ok, pum, ahí. Entonces, por eso estoy tan confiado y soy tan bullish
en este negocio. Lo que sí va a cambiar es la forma en la que lo das. No va a ser la misma forma que antes, en el largo plazo, pero sí va a seguir existiendo la necesidad esencial de poder delegarle tareas a otros grupos, ¿tá? Y ahí podrá ser un grupo interno o podrá ser un grupo externo, ¿no? Y ahí es donde históricamente se jugó la industria. Y por eso la industria existe, si no, la industria no existiría. Hoy muchas empresas necesitan ayuda para implementar inteligencia artificial. Por lo que describes, una cosa es usar AI a nivel individual, otra es transformar una organización, repensar una organización. Y hoy se habla mucho de este rol del Forward Deployed Engineer, ¿no? Que Palantir lo hizo famoso, ¿no? Y obviamente Palantir está creciendo mucho. Algo que me pregunto es si esta necesidad o esta complejidad que hay que enfrentar para adoptar e implementar inteligencia artificial es algo permanente o es porque es algo más temporal que nos falta arreglarle a nivel de infraestructura, de cómo están nuestros datos, y eventualmente esta necesidad va a desaparecer. Mira, las necesidades no están atadas a deuda, están atadas a flujo. ¿Qué quiere decir esto? No es que solucione un problema y no van a existir más problemas. Mientras haya flujo y creación y crecimiento, va a haber necesidades. Y están asociadas a ese crecimiento, el cambio de las ofertas, imaginación, ideas nuevas, productos nuevos. Entonces, yo creo que esta dinámica va a ser un proceso largo. O sea, las cosas que antes eran impensables van a ser pensables y van a ser ejecutables y se van a hacer y se van a terminar y va a haber muchas cosas nuevas de las que va a haber que ocuparse. Entonces yo no lo veo como un proceso estacionario, con lo cual, mira, había una deuda, se paga la deuda, queda en cero. Yo lo veo como un flujo continuo de cosas, donde antes quedaban muchas más cosas para hacer, ahora quedan menos, pero se generan muchas más ideas nuevas. Entonces, lo veo así, ¿no? La verdad que los Forward Deployed Engineers es un concepto magnífico que puso en el mercado Palantir. Lo venimos haciendo, nuestros ingenieros van a la casa de nuestros clientes a entender cómo solucionar el problema desde que fundé Lo marketearon bien. Claro, desde que fundé Globant. Y la verdad que es un concepto espectacular y que nosotros también lo usamos. No se hace nada sin que los ingenieros sepan qué es lo que está pasando en la casa del cliente, ¿no? Entonces, esa dinámica que propone el Forward Deployed Engineer es la misma dinámica que nosotros venimos proponiendo desde siempre y hoy lo estamos usando más que nunca en nuestras plataformas de los AI Pods. Cuando vos podés chatear con el agente que te responde las preguntas sobre cómo va tu AI Pod, pero también podés chatear con tu Forward Deployed Engineer. Y ese Forward Deployed Engineer es que está al tanto de tu proyecto, qué está pasando y demás, y es el que te puede contestar las preguntas entre humanos que a veces tenemos, ¿no? Así que sí, me parece que es algo que es un súper concepto y va a dar mucho para hablar en el futuro. Hoy todos los emprendedores usamos un note-taker con inteligencia artificial, pero un note-taker solo captura, no llena tu CRM, no actualiza el deal, no te dice qué objeción no manejaste bien. Eso sigue siendo tu trabajo. Dio resuelve eso. Entra a cada llamada, a cada WhatsApp y a cada LinkedIn con tus prospectos y llena tu CRM por ti. Te avisa qué deals están en riesgo y le da coaching específico a tus vendedores. Aprecio subió su tasa de cierre en 25% y Toku duplicó su velocidad de venta. Dio acaba de estudiar a cientos de empresas en la TAM y publicar una guía gratis de lo que sí funciona al meter IA en ventas. Descárgalo en dio.com/startupiable. Dio es D-I-I-O. Ahora sí, volvamos al episodio. Martín, por tu posición tienes una visión privilegiada de qué está bloqueando o limitando la adopción de AI en grandes empresas. ¿Qué oportunidades ves de quizás herramientas, productos, infraestructura que hace falta para habilitar más la adopción de AI? Mira, hasta ahora es como que estamos viendo como un proceso de maduración, ¿no? Lo primero fue que la gente se sorprendió. ¿Te acuerdas de los teléfonos celulares que al principio los agarramos, los adoptamos todos, después salieron el primer iPhone, lo tenía todo el mundo y las empresas decían, ¿cómo hacemos para estar ahí adentro? Y mucho tiempo después las empresas lograron decir, bueno, ahora y empezaron a aparecer las apps
de las distintas compañías, de las marcas que vos querés, etc. En AI está pasando algo parecido. La adoptamos todos. Ya no hay nada. Es como que diga, che, ¿cómo era mi compañía antes del AI? Y no existe tu compañía antes del AI. No podés decir, no puedes medir lo que pasaba antes de lo que pasa ahora. Porque ya no hay más. Ese antes no existe más para comparar. Solo en los números quedó, pero es muy difícil de hacer un paralelismo. Entonces, yo creo que es una tecnología que inundó todo, se hizo pervasive en todos lados. Muchas compañías dijeron, bueno, AI para todo el mundo, que todo el mundo es AI. Y el que más token consume, lo premiamos. Yo creo que está bien, es una forma de hacerlo. Yo creo que es un error, porque en realidad estás incentivando algo que tiene que ver con el uso y el mal uso. No necesariamente es un buen uso. Un uso y un mal uso. Sí. El costo del AI empezó a ser el costo de los tokens más el costo de supervisión de lo que está bien, más el costo de supervisión de todas las cosas que genera mal, ¿no? O sea, vos tenés como un multiplicador y cuanto peor lo usás... Te ahorra trabajo, pero te genera trabajo. Más, claro, más trabajo te genera supervisión. Entonces, es extremadamente importante que entendamos que el costo real son los tokens, perfecto. En los tokens ahí la supervisión. Hay una gran discusión, que rutealos vos, hacés las preguntas fáciles por un modelo barato, las preguntas difíciles por un modelo caro. Más el costo de supervisión. Y si el proceso en el uso del AI es el correcto, que es nuestro pitch exactamente a la industria, entonces vos vas a estar usando el costo humano correcto. Y eso es un poco el value proposition de nuestros AI pods. Vos podés tirarle AI a todo el mundo o dejar que gente que ya lo hizo y que tiene los procesos correctos lo use de manera óptima. Entonces, y ahí hay un montón de ahorro de dinero. Y por eso nuestro caso tiene sentido. Porque usar AI no es simplemente tirarle AI a todo el mundo, sino es hacer procesos que tengan sentido, usarlo de manera consciente y empezar a obtener resultados reales, ¿no? Hay estudios que hace un tiempo salieron, ¿no? Diciendo, mira, muchos proyectos están fallando. Y bueno, muchos proyectos fallan porque realmente es una tecnología compleja. Entonces, hay como una especie de, sí, la tecnología es espectacular, ¿no? La tenemos que usar, ahora no es tan fácil como pensábamos usarla, entonces es más costoso y hay que tener más cuidado en la implementación. ¿No? Pero todo ese proceso de pasar de, bueno, no existía, ahora existe, lo usan todos. Vamos a lo tiramos a toda nuestra gente para que lo use. Ahora construyamos agentes indiscriminadamente para cualquier cosa. Todo eso genera una cantidad de espuma que no necesariamente son cosas productivas para el futuro de la compañía. Entonces, desde mi perspectiva, va a haber muchas cosas que van a seguir evolucionando en el sentido correcto. Obviamente, para mí, la reinvención profunda que estamos haciendo de nuestra propia industria es eso, que un agente corra el proceso y que el humano entre a supervisar, es donde están los grandes cambios. Y por eso lo estamos haciendo así. Pues un agente de AI en donde el humano se mete a supervisar, pero el proceso viaja a la velocidad de AI. ¿tá? Háblanos más de cómo de cómo se ve un AI pod. Me parece interesante porque antes hablabas de que históricamente los servicios humanos tenían mucha fricción para coordinar, ¿no? Y que hoy AI es esa tecnología que te permite coordinarlos, ¿no? Entonces, cuéntame cómo compararías viene un cliente, no soy cliente de Globant, y te compro un proyecto de la forma, digamos, de antes versus el AI pod. ¿Cuáles son esas diferencias más radicales? Bueno, la diferencia, el servicio? La diferencia principal es que desde el momento cero ya interactúas con los agentes. Okay. No es que no hay un humano trabajando en eso, sino que interactúas con agentes. Y una vez que el problema se especificó y se crearon los goals o las épicas del proyecto, a partir de ahí se disparan agentes a resolver cada una de esas épicas. Y en cada una de esas épicas o de esos goals que hay en el proyecto, hay agentes a su vez trabajando en forma paralela, si es que se puede, a veces no se puede, pero trabajando en forma paralela para resolver esas cosas, pero en todos los casos siempre termina en una supervisión humana. Entonces, lo que básicamente estamos haciendo es, cada uno de esos AI pods tiene como una especie de receta o lista para hacer las cosas que es adaptable
en función de cada realidad que que te encontrás adentro de la empresa, para hacerlo de manera de lo más óptima posible, ¿no? Entonces, hay recetas para hacer arquitectura, hay recetas para solucionar bugs, hay recetas que tienen que ver con, por ejemplo, armar digital twins, o recetas que tienen que ver con analizar vulnerabilidades, o recetas que tienen que... Y todas esas recetas son esos AI pods. La forma vos te asegurás que ahí estás usando la mejor práctica posible para poder resolver cierto problema a nivel enterprise, ¿tá? Entonces, eso es un AI pod. Un AI pod son agentes de AI que están supervisados por humanos en distintos actions y que tienen mucha interacción con vos en una plataforma en donde queda todo traceado, todos los tokens que se consumieron quedan explicados por qué, todas las decisiones quedan en una bitácora de decisiones, ves permanentemente cuál es el progreso de cada una de tus épicas y de tus goals que tenés y las tareas que tenés en el proyecto, y podés todo el tiempo interactuar. ¿Interactuar con quién? Con un agente que está trabajando ahí, entendiendo lo que pasa en el proyecto, o directamente con el humano que lo está supervisando. Esa es la nueva forma de dar servicios. Ahora lleva esto es tecnología. Ahora llévalo a, no sé, servicio de contabilidad. Entonces, ¿cómo sería la cosa? Bueno, empieza la gente a trabajar en lo que le pidió el cliente y los contadores van mirando si todo va cuadrando y tiene sentido. Entonces vos estás seguro que al final de todo ese proceso vos tenés algo que realmente hace sentido para vos y confías en el humano que está haciéndolo, más que solamente en la AI. Entonces sigue siendo un servicio, pero es un servicio nativo de AI. Entonces, para mí esa va a ser la próxima, ¿no? Como dijo alguien de Sequoia, no lo dije yo. The next El futuro trillion gran dollar mercado. company. The next trillion dollar company, ¿no? ¿Cómo se ve una factura de un AI pod comparada a una factura tradicional de Globant? Bueno, mientras la factura tradicional era un precio fijo con un cierto milestone, que eso va a seguir existiendo, o horas de ingeniería, de arquitecto, los distintos perfiles, hoy pasa a ser una factura que es por story point o por user story de distintos tamaños, small, medium, large, o por cantidad, millones de tokens consumidos, o por ejemplo, tenemos un AI pod para hacer supervisión de canales de streaming. Los canales de streaming tienen el problema de decir, che, mira, ¿está al aire o no está al aire? Si está al aire, ¿está pasando las publicidades correctas o no? Si pasan las publicidades correctas, ¿están en la localidad que la tiene que mirar o no? Hay tantos solidez, digamos. Que tiene que haber equipos a veces mirando los canales. Bueno, de eso se puede hacer muy bien con AI y se puede supervisar muy fácilmente por humanos. Entonces yo te cobro por hora streameada, en vez de cobrarte por la cantidad de gente que estuvo haciéndolo. Entonces pasa de hacer equipos para cada proyecto individual a ser más una especie de línea de montaje, la cual las distintas personas van teniendo roles distintos y mucho más especializados. Y obviamente en los clientes específicos hay gente que tiene que saber de lo que está pasando en ese proyecto, en ese cliente, ¿no? Definitivamente, eso no va a cambiar. Pero el modelo de delivery, el modelo de cómo se cobra cambia radicalmente. Y qué interesante, más porque en este parecido caso... a una suscripción a un servicio de ingeniería, en nuestro caso, que a una factura tradicional. Pero qué interesante este caso de streaming, porque además te alineas en la unidad de valor del cliente. Correcto. Output. Exacto. O sea, porque el cliente sabe que por cada hora de streaming gana cierto dinero, entonces puedo invertir cierta cantidad en una empresa que me ayuda a garantizar que ese servicio se da de la forma correcta. Y hemos hablado bastante de cómo que esta transformación en los servicios no solo va a pasar en tecnología, en ingeniería, sino va a pasar en legal, consultoría, contabilidad. ¿Te imaginas que esas formas de monetizar se repliquen en otros tipos de trabajo? Sí, claro que sí. Por eso te pero digo, ¿qué tiene que pasar? Esto para los emprendedores es la mejor noticia que puede pasar. Esto para un emprendedor que tenga ganas de hacer alguna disrupción es lo mejor que puede pasar. Se abren infinitos frentes. O sea, uno por industria. O sea, es interminable esto, Enzo. Es interminable. Entonces, pero pasa que todavía
como te dije al principio, ¿no? Decía, esto es un proceso de educación y de entendimiento que es bastante más largo y lleva bastante más tecnología que lo que llevaba a ser una compañía tradicional de servicios. Ujú. ¿Tá? Entonces, es algo que todavía que requiere un montón de cosas, pero para mí, a nivel de emprendedorismo, es uno de los mejores momentos de la historia para emprender. Esta idea de cobrar por resultados, ¿crees que hacia allí va, digamos, definitivamente la forma de cobrar o va a haber más un punto medio porque es difícil a veces medir los resultados? Bueno, cuando es muy difícil medir los resultados, entonces puede ser consumo. Ya, Pero ese consumo va a ser difícil que sea horas, sino que es ok. un consumo que se va a parecer más al millón de tokens de cómo te cobran los modelos LLM. Yo hoy Ujú. puedo saber cuánto me cuesta supervisar un millón de tokens dependiendo qué tarea estoy haciendo. Y ese es el Ya, empaque de nuestros AI pods. Entonces, los AI pods vienen como en dos flavors, ¿no? Un flavor en el cual yo te puedo cobrar por output, porque es un AI pod para hacer ese, por ejemplo, media streaming, ujú, supervision. Yo te puedo cobrar por hora de supervisión, por hora de canal streameado en realidad, no de supervisión, de canal streameado. O puede ujú. ser algo que sea muy genérico, como por ejemplo solucionar o desarrollar una nueva aplicación que ni siquiera sé el scope antes de empezar. Pero sí sí sé que quiero empezar a hacerla y quiero ir dándome cuenta y aprendiendo. Y eso es muy difícil de estimar. Pero antes eso se pagaba por hora, eso ahora se va a pagar por millón de tokens supervisados. No los tokens normales, sino los Ujú. tokens supervisados. Martín, está este libro, El Innovator's Dilemma, que estoy seguro que lo has leído. Y hoy una startup que nace con AI nace con, digamos, la ventaja de una hoja en blanco, ¿no? Tú tienes un negocio grande, rentable, que funciona. ¿Hay algo que hayas tenido que sacrificar para poder realmente empujar esa transformación de verdad? Mira, eh, no, la verdad que cuando a los clientes les explicás esto mismo que yo te estoy explicando a vos, eh, todo cae como muy natural. Todo cae Ya, extremadamente natural. Yo creo que es una migración natural. Hay migraciones que son forzosas y hay migraciones que son naturales. Yo creo que esta es una de las ok, naturales, en la que no hay mira. que dejar mucho, los clientes lo entienden rápido y tienen como hasta una necesidad de evolucionar el modelo, ¿no? Después sí vas a tener que educar a distintos actores dentro de las compañías, de las empresas, y eso va a llevar un tiempo. Pero Ujú. no veo que estemos, al contrario, creo que esto nos está sirviendo para ganar un montón de clientes nuevos. Entonces, para mí es una transformación muy virtuosa, muy virtuosa. Mira, mira. Y te diría que va a ser obligada para todos, no. O sea, pero, y por otro lado, también hay muchas compañías que van a preferir seguir como antes. Y yo estoy ok con eso, está todo bien, está Ujú, perfecto. ujú. Pero bueno, creo que hay modelos más sofisticados para proponerles a los clientes y los clientes están muy abiertos a pensarlos y a recibirlos. Algo que me da curiosidad y tu perspectiva es esta idea del trabajo, ¿no? Y sobre todo el futuro del rol de los ingenieros. Hoy, pues mucha gente dice, oye, no, en verdad nadie, creo que hay como un dilema, al menos en la narrativa, de que por un lado la data parece mostrar de que en verdad no se están despidiendo ingenieros, que se están contratando más. Pero siento que hablas con gente de a pie y la gente no cree esa data, ¿no? Porque en paralelo se ven pues historias de empresas de inteligencia artificial, pues crecer mucho más rápido con menos gente, ¿no? O algunas hacer despidos. ¿Cómo crees que conviven esas dos pues, narrativas o lados de la moneda? Em, los ingenieros pasaron de escribir líneas de código a supervisar agentes, ¿no? Y ese Ujú, cambio tiene muchas implicancias. Eh, tiene implicancias buenas, que es que hay gente que entiende que eh, supervisar te da más tiempo para pensar de manera estratégica y hay que hacerlo. Y el tiempo lo tenés que usar para eso, para pensar de manera estratégica en cómo guiar esos agentes y qué es lo que querés hacer en profundidad. Y hay gente que ese mismo tiempo lo invierte en cosas que no tienen ningún sentido.
Entonces, yo creo que los que están ganando en esta transición son aquellos ingenieros senior o junior, y acá no hay un tema de seniority, que tengan esa capacidad de pensar estratégicamente con el tiempo libre que da la gente, cómo hacer que el producto final sea mejor. Y ahí puede haber distintas... Es más difícil. Claro, es más difícil, y puede haber distintos niveles de preparación. Y de nuevo, no estoy hablando de seniority, porque mucha gente está diciendo, no, solamente esto lo hacen los seniors, solamente... No, yo digo, no, esto es un tema mucho más de qué haces con la hoja en blanco, Yeah. que tiene mucho más que ver con eso y este tema de supervisar es tricky, porque tenés que ver cosas que hizo la gente. No tenés que hacer... En el proceso normal de coding, cuando los ingenieros hacíamos código, entendíamos los distintos módulos. Ahora de repente los módulos aparecen y hay que entender qué son. Entonces ese proceso es un proceso muy complejo. Entonces yo creo que a la larga todos lo van a aprender. No todos hoy están listos para eso. Pero a la larga todos lo van a aprender. Y es un uso distinto de la ingeniería. O sea, a ver, si vos no sabés qué pedirle a un modelo, el modelo no te va a responder. El modelo carece de intención en sí misma. Ahora, un ingeniero que sabe qué pedirlo y cómo pedirlo, transforma lo que puede hacer de una manera totalmente distinta. Entonces, no basta solo con la intención de decir, mira, no, haceme un TikTok. Bueno, qué sé yo, puede ser. Ahora, de ahí a que esa cosa escale a 100 millones de usuarios y tenga 100 millones de usuarios, TikTok tiene mucho más igual. Lo que digo es altamente improbable que pase solo con una intención, sin detalles, de poder abstraer esa idea mucho más compleja y descomponerla en subideas más realizables. Entonces, creo que ese proceso de entender y de ser ingeniero no desaparece de ninguna forma, pero sí que tiene que haber un aprendizaje muy rápido de cómo es el nuevo rol por parte de la gente que trabaja, de la gente que maneja estos modelos. A través de Globant, sé que has apoyado con dinero muchas iniciativas de educación, de entrenamiento de programadores, de ingenieros, que tiene que cambiar para que más gente desarrolle ese chip supervisor. Creo que los cambios que tienen que hacer es, muchos son actitudinales, muchos son de pensar qué hago con el tiempo ese que me queda ahora, entre switch y switch, ¿no? Entre envío al modelo Prompt y y envío al prompt. modelo. Entre prompt y prompt. Y creo que tiene que ver mucho con niveles de abstracción de pensamiento, ¿no? El pensamiento deja de ser la resolución de un problema pequeño y pasa a ser la resolución de un problema más grande. Entonces, en ese proceso, el entrenamiento tiene que ser en el cual uno enseña a pensar con niveles de abstracción superior, ¿no? Y se posiciona por encima de lo que la AI está haciendo. Y es capaz de tener una visión crítica, que acá hay mucho entrenamiento de visión crítica. ¿Ah? Y ese entrenamiento de visión crítica, pará, me está diciendo cualquier cosa. O sea, está mirando otro repo, me está diciendo una cosa que no tiene nada que ver con lo que yo le pregunté. La verdad que no entendió la esencia de lo que yo quiero hacer. Lo está haciendo mal. El otro día estaba codeando algo, ¿no? Esa es otra gran tendencia, ¿no? Muchos codean y después cuando lo quieren llevar al enterprise, explota. Hicimos un AI pod que se llama Vibe to Enterprise. O sea, que te deja salir de esa trampa y llevarlo a un nivel enterprise. Está muy buena. Y yo estaba jugando haciendo un software, con un bot para preguntarle cosas y agendar cosas. Y de repente yo me di cuenta que yo quería que fuese una interfase conversacional en la cual mi respuesta era interpretada 100% por el bot y metida, encasillada adentro de alguna opción. De repente me di cuenta que lo que estaba programando me estaba hardcodeando las palabras. Me está diciendo, si vos ponés agenda, entonces que te muestre. Hacía con if then. ¿Está? Yo de repente le digo, pará, pero estás hardcodeando todo. No es así, tenés que... bueno, entonces ahora voy a llamar un LLM para cada pregunta que me hagas para poder interpretarla y poder rutearla para el lugar correcto.
Decía, pero eso es lo que te pedí al principio. Entonces, digo, muchas veces la AI termina haciendo cosas que son subóptimas y que solo el que entiende el problema la puede detectar, ¿no? Por eso, bueno, mucho de visión crítica, de mentalidad crítica, mucho de entender los problemas de ingeniería profundos, mucho last mile de testing se hace todavía con cerebros humanos y se va a seguir usando con cerebros humanos porque es muy difícil de llegar a lugares donde el humano llega por creatividad. Y bueno, yo creo que ese cambio es un cambio para tomarlo con mucha seriedad. Nosotros en los entrenamientos que hacemos en Globant lo estamos inculcando mucho, ¿no? Martín, algo interesante que hemos hablado es que durante años se hacía una distinción fuerte en tecnología entre producto y servicios. Y siento que con agentes de AI, un poco lo que nos has contado es que esa línea se vuelve más borrosa, ¿no? Los servicios se ven más como productos, ¿no? Y hoy hay muchos emprendedores que están haciendo estos tipos de negocios, desde los que han levantado capital, ¿no? Para hacerlo en tecnología o en áreas como legal, como contabilidad. Pero también están los AI agencies, que son negocios bootstrap, ¿no? Gente que está implementando agentes a una escala más pequeña. Y creo que en esa transición de, ¿no? Donde los servicios y productos, yo digo que los SaaS se tienen que ver como agencias y las agencias tienen que ver como SaaS. Eh, pero creo que ahí el riesgo es terminar usando AI para vender lo mismo, solo que más eficiente, ¿no? ¿Cómo, cómo distingues a alguien que está, oye, montando una empresa de tecnología realmente y usando al máximo esas capacidades que traen los agentes versus solo haciéndolo algo más eficiente con AI? Bueno, la primera iniciativa de todo el mundo es hacerlo más eficiente. Eso, o sea, es como que vamos a vivir un proceso, ¿no? La segunda ¿Ya? iniciativa es decir, mira, pongo al AI en el centro. Y ese mismo pensamiento pasa, pensar en automatización de procesos. Pensar un proceso tuyo que tengas en Ujú, en tu compañía o en tu emprendimiento, lo ujú, que tengas. Y pensar cómo lo estás haciendo hoy y cómo debería ser. Eh, en general, los procesos se piensan con humanos acelerados por AI, pero es muy difícil pensar exacto. procesos de AI supervisados por humanos. Y ese switch tan simple como lo estoy diciendo es donde se diferencian las compañías. Pueden Será ser, más fácil dicho que hecho, ¿no? claro, es más fácil dicho que hecho, por supuesto. Mm, Pero forzarse a pensar y a meter en un harness de ejecución de ciertos agentes de AI es el camino que hace la diferencia, porque ese camino es el que te deja cobrar de manera distinta. Es el que te deja ujú, entender el proceso con un nivel de profundidad que cuando solo había humanos era imposible. ¿Tá? Entonces, yo lo que creo es que em, ahí se da la gran diferencia entre las dos, ¿no? Es una pregunta muy ya, profunda la que me hiciste, Enzo. Y esa es la gran ujú, diferencia entre las dos. En el en el límite se pueden ver parecidos, o si lo ves de arriba se ven parecidos, pero son dos tipos de ya, servicios totalmente distintos. Uno es ujú, AI que acelera a humanos y otro es AI en el centro y humanos que supervisan y que se aseguran que lo que hizo... Y las dos velocidades son extremadamente distintas. Por eso hace un tiempo alguien decía, mirá, agentes de AI son las cosas, son los procesos que corren agénticamente de AI y los humanos solo supervisamos porque van a otra velocidad ujú, frente a los procesos que son inherentemente humanos y están esperando que vos le mandes un mail de un área a otra para tomar una decisión. Eh, y ese mail puede tardar una semana, qué sé yo, cuánto puede tardar, ujú, ¿no? ujú, A la gente eso no le pasa. Entonces, exacto. el proceso tiene que ser pensado con la idea en el centro y articulado con los humanos para llevarlos al nivel de supervisión que hace falta y para proveer lo más importante en eso, que es la intención. La intención sigue siendo humana y va a seguir siendo humana por muchos años. Ujú. Seguramente venga alguien que me diga que estoy equivocado, pero Y eso también abre un abanico de nuevas interfaces, ¿no? Donde el trabajo ya no es yo, para un ejemplo muy simple, no yo escribiendo el documento, sino yo revisando los múltiples documentos que creó mi agente. exactamente, Y ya exactamente. no es yo subrayando o poniendo letra bold del punto que quiero resaltar, sino como esta interfaz me permite hacer más rápido eso Sí, pero ahora que el fíjate trabajo que que han hecho tenés mis que agentes. moverte a leer el documento y entender si está diciendo lo que vos querés decir. ¿Ah? Ujú, Y eso es ujú, una actividad muy superior. ujú. Em, Sí.
y es más compleja a veces, y te lleva casi igual de tiempo a veces. Muchas veces escribís emails, después los pasás y decís, para ver, y lo lees de nuevo y decís, pará, lo hubiese hecho más rápido si lo escribo yo directo. Exacto, y Y termina bueno, así. bueno, ahí estás en el límite, jugando en el límite. Pero no, cuando vos lo llevas a los procesos, las eficiencias reales aparecen. Y cuando haces que el AI esté en el proceso central, aparece. Pero bueno, nada es tan fácil como suena. Martín, ya para ir cerrando, como dije al inicio, una de tus misiones personales con Globant era demostrar que en Latinoamérica se podía hacer, se podía producir y vender tecnología al mundo, ¿no? A escala mundial y de calidad mundial. Eso claramente lo lograste. Hoy, si estuvieras empezando hoy de cero con esa misma misión, pero con AI, ¿qué repetirías en la forma en que hiciste las cosas, más allá de cosas específicas de Globant, en la forma en que emprendiste y qué harías diferente? No, a ver, no. Es una respuesta irrespondible. Yo estoy muy orgulloso de lo que hicimos con Globant. Em, Siempre hay cosas que se podrían haber hecho distinto, sin duda. Yo creo que el resultado final fue posicionar en la mente de todo latinoamericano que se quiere dedicar a la tecnología, que está a la altura del juego. Y eso lo demostramos. Y esa es la base de partida para todo el resto. Entonces ahora nos podemos dar el lujo de decir, che, mira, inauguro un modelo que no existe, pero esta vez lo hago de acá, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que antes de Globan era más difícil. Antes de Globan, antes de Mercado Libre era más difícil. Ahora que ya nos convencimos que podemos jugar en otra liga, ya nos animamos, ¿no? Entonces, esa plataforma de animarse es lo que crearon compañías como Globan o Mercado Libre o como tantas otras que son súper exitosas desde nuestro país y desde América Latina. Y creo que... Los hombros de los gigantes sobre los No, que no los sé, demás no, bueno, qué sé construimos. yo, de Mercado Libre no lo voy a decir de nosotros, Yo lo pero digo, yo lo digo. lo digo, Dicho por mí. sí creo que muchos de los que pasaron por Globan aprendieron cómo jugar en primera A, haciendo cosas con las marcas más sofisticadas del planeta, desde Google hasta Disney, pasando por Electronic Arts, por Riot Games, o sea, nombralas, cualquiera de esas pasó y está como cliente de Globant, van a seguir siendo clientes de Globant, y nos enseñan también un juego que era muy difícil de creérselo. Así que bueno, una vez que eso está listo, yo hoy me siento como un emprendedor que está emprendiendo de nuevo. Hoy estoy emprendiendo de nuevo. Estoy diciendo, mirá, el futuro de la industria es otro y hacia ahí vamos. Así que me siento súper energizado, quizá con muchas cosas que hay que refundar y repensar. Pero bueno, está buenísimo. Es mucho más divertido así que de otra forma. Martín, una pregunta final. Si tuvieras que agradecer a una o dos personas por empujarte a pensar más en grande, ¿quiénes serían y por qué? Yo creo que para mí los héroes familiares siempre me vuelco hacia ahí, ¿no? Son mi viejo y mi vieja, ¿no? Mi viejo en el año 72, qué sé yo, por ahí, era el primero que pensó que se podía exportar telas en esa era, desde Argentina al mundo. Y él se pasaba los meses caminando por clientes en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, vendiendo las telas de alpargatas y de muchos otros. Y básicamente no era la época de los celulares, era la época que Había que había viajar. que llamar una vez por mes, decir, che, estoy bien acá, había que irse y No había LinkedIn, no había cold email. realmente no hablar con la familia, ¿no? Hoy hablamos todos los días cuando estamos de viaje. Y creo que ellos dos fueron como una inspiración grande para ese animarse a salir, ¿no? Viéndolo a mi viejo hacer viajes de un mes, me acuerdo un día me llamó y me dice, Martín, vendí la producción de 2 años de la planta de algodón de Corrientes, de la planta de denim, de tela de jeans, de Corrientes y de alpargatas. Y yo no lo voy a creer, decía, wow, eso se puede hacer desde La Plata.
Y bueno, la respuesta era que sí, ¿no? Ujú. Y la fundación de Globan y el desarrollo de Globan tiene mucho que ver con ese animarse a salir y que el mundo termina siendo un lugar muy meritocrático. Si tenés un producto o un servicio que es bueno, la gente te lo va a comprar, Ujú. ¿no? Y hay regiones que son más meritocráticas que otras. Y bueno, nada, como escuché decir en una entrevista hace unos ratitos a Nico Secasi, ¿no? En América Latina nos dan inestabilidad y indefinición para el desayuno, para el almuerzo y para la cena. Y eso genera también un grupo de gente muy increíble. Pero bueno, yo Ujú. creo que demostramos eso, demostramos que se puede. Así que ahora Ujú. hay que comerse el mundo. Martín, gracias por eso y de nuevo, como dije antes, yo sí creo que Globant, Mercado Libre y otras empresas son los hombros de los gigantes sobre lo que otras, las nuevas generaciones, la PI incluida, estamos haciendo cosas en tecnología, así que son una gran inspiración creo, para mí y para muchos amigos que trabajaron en Globant. Así que gracias por eso. Muchísimas gracias a vos, Enzo, por la entrevista y bueno, siempre es una alegría hablar con gente inteligente y te agradezco muchísimo las preguntas.